Monty Peiró. ¿Qué pasa, Calibur de Ramón? Bienvenida a mi casa de aquí de Valencia, que nos hemos trasladado momentáneamente a Valencia. Es que desde que han puesto el AVE este barato no paramos, Claro. para arriba para abajo, pim pam, Valencia, Madrid. Arriba y abajo. Y como Es que Madrid no nos está está respondiendo, pues... Claro, seguimos siendo igual de irrelevantes. Sí. En Madrid todavía no nos han invitado a ningún podcast, ni Inés Hernán, Sí. ni nadie, ¿eh? Ujú. Pues aquí estamos, volviendo a nuestros orígenes. Vale. Te veo aquí al lado de la estufa Sí. y se me ha ocurrido hacer una reflexión, que es una reflexión. Tú puedes, igual lo entiendes como un ataque personal, Ujú. pero no es un ataque personal, sino una reflexión sobre el hogar. Ya te conozco, Vale. ya tus movidas pasivo-agresivas. Y es que es curioso porque cuando vamos a tu casa de Valencia, Ujú. tú tienes calefacción de radiadores De y gas, tal. sí. Y pues a veces no tira tanto en algunos días fríos y hace fresquito en tu casa y tú Ajá. te pones una manta y no sé, y estás tan tranquila y no pasa nada. Sí. Pero cuando entras en mi casa, te enchufas en la estufa y te pones justo enfrente de Porque la estufa. en tu casa no hay calefacción, O sea, en mi casa hace más frío que en la tuya. ¿Tú crees eso? obviamente. Yo no estoy nada de acuerdo. Bueno, pues muy bien. Entonces la reflexión que tenía era sobre cómo realmente estamos más cómodos cada uno en nuestro hogar. Hombre, obviamente. De todas maneras es que es distinto, porque la calefacción de gas, por ejemplo, está muy guay, yo estoy Ajá. muy a favor, pero es verdad que no ofrece el golpe de calor extremo que ofrece tu estufa de butano, ¿sabes? Entonces es un rollo distinto. La calefacción de gas tiene que estar bastante rato para que llegue a generar ese calor de hogar que Claro. mola tanto. Muchas veces cuando grabamos en mi casa es como que yo acabo de llegar y la acabo Ya. de poner, entonces hasta que no lleva 4 horas, a las 4 horas es magia, te lo digo. Claro. Pero es verdad que de entrada no puede competir con tu estufa de butano, que es que como una bomba. Es lo mejor que existe, en realidad. En realidad, a mí, como preferir, la estufa de butano es lo que más calor, o sea, el calor de más calidad. Pero es verdad que, como para mantenerlo, los radiadores son la hostia. Ayer también pensaba en la diferencia de clase que existe entre la gente que puede permitirse en invierno simplemente no pensar en acercarse a una fuente de calor. Ya, hombre, claro. Esta gente que tiene la casa caliente todo el día. Para mí eso es el éxito. Si me preguntas qué es el éxito, para Sí, mí ¿no? es eso. Yo creo que eso es como un fin Claro, en la porque yo, vital. por ejemplo, a mí me pasa eso, que yo llego de currar, entro en mi casa, pongo la calefacción. Cuando se empieza a calentar, Claro, me tengo que ir. claro. O sea, a mí lo que me gustaría es tenerla enchufada todo el día. Todo el que día. me llegue la factura de gas que sea. Me acabo el gas de Rusia entera, o sea, me la suda, ¿sabes? Pero no me lo puedo permitir. Entonces, es verdad que sí, que para mí el éxito es tener los radiadores de gas 24 horas. Claro, y tú, o sea, no tener que pensar, porque claro, yo estoy cómodo, yo no pienso que sea pobre, ni no pienso que viva en ningún tipo de desventaja. Pero es cierto que cuando yo voy a otra habitación o a la cocina a cocinar o a comer o lo que sea, congelas. te enchufas tu estufa y hay un momento que estás frío y Claro. necesitas caldear. Sí. El concepto caldear, el concepto esperar a que se caldee la Claro, habitación. y también ¿no? te digo una cosa, que es que Valencia, pese a que es infinitamente mejor que Madrid en cualquier aspecto, excepto Sí. en el agua, es que esto se dice No está mucho, pero es que las casas no están preparadas. No están preparadas. Es que es real. Es que no sé qué pensamos como aquí. hace frío total 2 meses al año, Claro. en realidad no. En realidad no. En realidad al final acaba haciendo frío 4 meses al año, porque el más mínimo frío se cuela en tu puta casa. Pero es que los valencianos es que somos así. Es que el piso en el que yo vivía antes, en Valencia, Sí. cuando era estudiante, a veces hacía más frío, a veces no. O sea, cuando hacía frío, Sí. hacía más frío dentro de que casa. fuera. O sea, esa casa estaba preparada para que cuando el frío entrara, no se fuera. Que es como, o sea, es como un aislamiento inverso. Aislamiento Te lo inverso. juro, tío. Lo entiendo perfectamente. Me gasté, me acuerdo, una vez como 30 pavos en una cinta que te comprabas que era para aislar las ventanas. Sí. Que era como una especie de celofán, no sé qué, que tú lo ponías porque se supone que así no entran porque en mi casa había corrientes, Claro. ¿no? 30 pavos, toda una tarde poniendo eso para que hiciera exactamente el mismo frío. No, es que no. Aquí en Valencia es que vivimos de espaldas a la realidad. O sea, pero pasa con el frío y pasa con la lluvia. Queremos creer que somos una ciudad de sol 24 horas al día, todo de puta Que madre. es verdad que la mayor parte del tiempo es Hace así, bueno, pero sí. llueve
y hace frío también, y no podemos seguir dando la espalda a esa realidad. Y aquí se monta el caos cada vez que llueve. No, pero que al final lo que hacemos aquí es como en los meses de frío pasarlo muy mal, simplemente con la esperanza de que pronto vendrán las fallas, la primavera, tal. Bueno, por favor, ¿podemos construir unas casas en las que no haga más frío que en la calle? Y hay tiempo de fallas. Todo el mundo cagado de frío Claro. la de la estufa en su casa. No hay tiempo de fallas. Pero es que, ¿qué cojo? El tiempo de fallas, pues si el año pasado estuvo lloviendo el mes de marzo entero. menos 2 días de fallas, cabrones. Algún día lo aceptaremos. Como sociedad Tengo valenciana. que decir lo que aceptaremos. Lisboa pasa un poco parecido. Sí, Las casas tampoco están nada preparadas. Muy mal. Y también está ese frío, ¿sabes? No sé. Pues nada, pues lo mejor de Madrid, sus paredes. Sus paredes. Cosas que no. Que no, coño. Mira, Escaliburcio, ya es bastante complicado ir a un concierto de un cantautor, Ujú. ¿sabes? Ya es un tema que es complicado, Sí, pero a veces por los siempre motivos que es duro siempre. por los motivos que sean, a veces una chica está en un concierto de un cantautor. Ya, Y tú lo que quieres es como, bueno, que esto pase cuanto antes, ¿no? claro. Pues no, ese cantautor se deleita en explicarte antes de cada canción, te hace como una intro hablada de 8 minutos en los que No, esta canción la escribí, ya sabéis, a veces te encuentras personas en la vida que parece que vayan a cambiar tu mundo. Los avatares del destino. Pero de repente, por avatares del destino, te rompen el corazón. José Carlos, vas a cantarme una canción que el estribillo dice: te quiero mucho. Ya. Basta. O sea, que no necesito más explicación, no necesito una intro. No. me expliquéis las putas canciones, porque si tu puta canción, que eres un cantautor, que por definición Ya. vas a hablarme de sentimientos y de cosas que ya me voy a comer en la propia canción, ¿por qué anticipar el horror también? Claro. Con una explicación que además es que no me interesa, como que no, te voy a ampliar la info. Es que la info que me das es suficiente. Claro. De hecho, la info que me das ya es excedente. Ya. ¿Por qué esto? No me expliques tus canciones, que además es que te quiero decirte que no es que me estés hablando en tus canciones de la teoría de cuerdas, es que lo entiendo. Entiendo que te has follado a una tía, te ha gustado y tú a ella no. Sí. Entiendo la canción y la entiendo a ella. Ambas cosas, ¿sabes? Entiendo perfectamente que ahora mismo nadie quiere saber nada Entonces de ti. has puesto un la menor y un do mayor y tú has hecho una canción. Muy bien. Y yo, bueno, pues no. por motivos que no puedo contar aquí, estoy aquí viéndote, ¿no? Ya. No me lo cuentes antes ya. Ya. O sea, por favor, ve al grano. Sí. Acabemos cuanto antes. Tu concierto a lo mejor podría durar 32 minutos y sería mejor para todos. Ya, totalmente O de sea, acuerdo. no Montipiro. contéis, no expliquéis vuestras canciones, que además ya se entienden, porque son simples. Te entiendo perfectamente, Montipiro. Pues mira, yo una cosa que odio muchísimo es... A ver, vamos a ponernos en situación. Vale. Gente famosa, ¿vale? Gente famosa No como tú y como yo. No como tú y como yo. De Madrid, sobre todo, pero pueden ser de otro país, de cualquier cosa, que están en una alfombra roja, o Ajá. aunque no sea roja, el equivalente a una alfombra roja en cualquier Sí, premio. bueno, la alfombra roja se entiende como Claro. concepto, ¿no? Premier o lo que sea, y se hacen fotos, ¿no? Vale. Si se hacen foto un grupito de 3 personas porque son actores o tal, y se hacen un grupo, los actores que han salido en tal película, Vale. o sea, independientemente de la relevancia de los actores o presentadores de televisión o lo que sea, Ujú. independientemente de su relevancia, Ajá. si son 2 mujeres y un hombre, en el centro se va a poner el hombre, Sí. y las mujeres se van a poner cogiéndole el hombro y como mirándole así, haciendo como un poco la broma de Sí. este chico es importante. Independientemente, aunque sea Chenoa y Shakira, y en el medio... El pequeño Nicolás. El pequeño Nicolás. Saldrá el pequeño Nicolás en medio, Ya. porque es un hombre. Y me da muchísima rabia porque lo veo muchísimo. Y no hace falta que sean premiers, puede ser en Instagram perfectamente. Claro. Quedan varios famosetes y tal, y tienden a eso. Sí. El tío en medio. ¿Qué hace este hombre en medio? No sé ni quién es. Ya. Es un guionista. Ya. A nadie le importan los guionistas. ¿A quién le importa? ¿Qué hace en medio? Pues no lo soporto. Tía, poneos en medio. Una reivindicación muy legítima. Mujeres, poneos en medio. No hagas mansplaining. Original to the man in the area. Bring you love for all the haters. Ajá. Listen. Movidas interesantes y datos mazo guays para crecer como persona o para fardar. Aprende cosas con Monty en todo mal. Aprende cosas con Monty, alright.
Monty Peiró. Según la entradilla de esta sección, tenemos que aprender muchas cosas. Sí. ¿Y sobre qué quieres que aprendamos? Pues mira, yo esta semana pasada he estado trabajando en Lisboa en algo súper apasionante y en un trabajo que la verdad es que parece que esté hecho a medida para mí. ¿Ah, sí? Porque he estado impartiendo clases de antropología del tatuaje dentro del curso para tatuadores que ofrece la Escuela Oficial de Maestros Tatuadores y Piercers, que es una academia de tatuaje, una escuela con un montón de historia en España. Entonces han empezado a impartir clases también en Lisboa y pues hay un módulo de historia y antropología del tatuaje que yo he ido a impartir en portugués. En portugués. O sea, he conseguido unir tres cosas que jamás pensé que podría profesionalizar, como es tener tatuajes, la antropología y hablar portugués. Muy bien. Chupaos esa, todos los que... Joder. ¿sabes? O sea, bueno, lo has juntado absolutamente todo. sí, es muy ¿Quién específico diría? y lo he disfrutado muchísimo, Ajá. muchísimo, porque es verdad que a mí la antropología del tatuaje me interesa un montón y al poder profundizar mucho más en este tema, pues me he tirado unos meses sumergida y completamente apasionada en este tema y he aprendido un montón de cosas que he pensado que obviamente no voy a poder contar aquí todas porque el curso duraba 3 días y aquí no puedo estar 24 horas hablando. No hace Pero falta. sí que puedo compartir algunas cosas porque al final, como hemos aprendido en el curso, pues el tatuaje es algo que está vinculado por completo a la historia de la humanidad. Es tan antiguo como los propios seres humanos, ¿no? Y creo que es muy interesante. Las primeras evidencias, claro, el tatuaje tiene la particularidad de que es un tipo de arte que se practica en la piel. Ya. Con lo cual, las primeras evidencias que tenemos son arqueológicas y me refiero que no son... Lo más antiguo que se conoce del tatuaje es porque está dibujado en vasijas, en herramientas, o sea, se encuentran herramientas que se intuye que son para tatuaje y demás. Y son súper antiguas, pero la primera evidencia real es una momia que tiene 5.300 años de antigüedad, Bien. que se llama la momia de Otzi, que... Muy moderna para su edad. Claro, 5.300 años es muy poco. O sea, se intuye, se tiene evidencias de que el tatuaje es infinitamente más antiguo. Pero claro, conservar piel no es tan fácil ni es lo habitual. A ver, con 5.000 años es todo un logro haber conservado la piel. Es que O sea, lo encontraron como... en el hielo. Está como una parte... no me acuerdo si eran los Alpes o los Andes, pero la encontraron en el hielo. De hecho, le llaman el hombre de hielo. Por eso está súper bien conservado y tiene un montón. Tiene como 50 tatuajes. Y en este caso son tatuajes, la mayoría de ellos terapéuticos, que son como se tatuaban puntos y líneas en zonas donde suele haber dolores, por ejemplo, en las lumbares y demás. Yeah. Y además, muchas veces, porque se han encontrado muchas otras momias, aunque esta sea la más antigua, están en lugares pues que coinciden con los puntos de acupuntura y demás. O luego se sabe por los estudios que se hacen a las momias que esas momias pues tenían dolencias. Por ejemplo, la momia de la princesa Ukok, que era una princesa pacíric, que era una cultura que existió, que está o sea, por Siberia. Ella tiene unos tatuajes preciosos. De hecho, tiene uno que me lo voy a hacer. Y luego también tenía este tipo de tatuajes terapéuticos. Sí. Y luego se descubrió, con el estudio que hacen a la momia, que tenía lo que se intuye que podía ser un cáncer. Ajá. Entonces hay como una intención terapéutica en muchos de esos tatuajes. O sea, como que en esa época, claro, la gente tenía un cáncer y ellos no tenían las herramientas para... Esta momia creo que tiene 3.000 años. Sí, sería como un sello de invocación o algo así, ¿no? Claro, o sea, había tatuajes mágicos vinculados a la ofrenda a los dioses. Y en este caso había tatuajes que directamente se pensaba que... como que tatuar en determinadas zonas iba a aliviar determinados dolores. Y eso es muy interesante. Luego también, por ejemplo, el tema de los ritos de paso, que eso es un tema que en la antropología nos gusta muchísimo, que es utilizar el tatuaje como rito de paso hacia la edad adulta. Y esto se hace en un montón de culturas y se hace tanto para hombres como para mujeres. Y es curioso porque para algunas culturas simplemente es como marcar el paso, que esto es marcar un estadio liminal. De hecho, muchas veces se hacen los espacios liminales físicos. Hay casas donde se tatúa, que solo sirven para tatuar a los hombres o a las mujeres para hacer el rito de paso, que son los estadios liminales, que se llaman, según la cultura, pues pueden ser estas casas de los espíritus que tienen en Papúa Nueva Guinea y demás. Entonces, es muy curioso porque para algunos es el tatuaje
en sí, el hecho de llevarlo, lo que te convierte en adulto, pero para la mayoría de culturas es el resistir el tatuaje lo que te convierte en adulto, como que es un rito que te prepara para el dolor, para lo complicada que va a ser la vida adulta. Claro, porque el tatuaje es un proceso doloroso. Claro, sí, porque además, obviamente la máquina de tatuajes es un invento bastante reciente, entonces los tatuajes se han hecho a mano de muchas maneras y hay infinidad de técnicas, según cada cultura. Pero sí, es un proceso doloroso y lento, porque cuando lo haces a mano, normalmente tú tienes una aguja. Entonces es mucho más lento. Las máquinas utilizan muchas agujas simultáneas. Supongo que varía mucho de la civilización y tal, pero me imagino que habrán sociedades donde sería obligatorio, ¿no? Claro. Y otras donde marca una diferencia y un estatus, ¿puede ser? Sí, ¿o no? claro. Y de hecho hay sociedades donde, por ejemplo, tú el tatuaje no lo eliges, sino que te lo ganas. Por ejemplo, los maorís, que de hecho hay alguna polémica con esto porque hay como una reivindicación del tatuaje maorí facial en las mujeres que se hace en la parte baja de la... Joder, me sale en portugués. ¿Mandíbula? De la mandíbula. Y claro, tengo todo el vocabulario en portugués. En la barbilla. Un queixo. Exacto. La quija. En la barbilla. Y es un tatuaje que habla de unos logros, ¿no? O sea, las mujeres maorís se lo tienen que ganar. Y de hecho hay como... Últimamente ha habido una ministra en Nueva Zelanda, que es la primera ministra que tiene este tatuaje que se llama moco maorí en la cara, y también hay una presentadora de televisión que lo lleva. Y esto es muy importante porque es como una manera de reivindicar su cultura frente a la globalización y frente al imperialismo, ¿no? Que reduce los tatuajes estos como a estas cosas de las tribus, ¿no? Pues ellas, no, esto es nuestra cultura y lo lucimos orgullosas. Y hay algunas polémicas porque, claro, hay gente que se hace esto por estética. Y claro, esto tú no es una cosa que tú decidas, ni lo eliges de un patrón, sino que tiene que ver con que tiene unos significados muy concretos que van asociados a que tú has cumplido unas determinadas metas y tu comunidad, la comunidad maorí, te va a respetar por ello y va a obtener una información. Porque esa es otra. El tatuaje también ha servido como una especie de pasaporte en muchísimas culturas, ¿no? Los tatuajes hablaban de si estás casada, si estás soltera, si habías, yo qué sé, cometido X actos heroicos, tu estatus social, si tenías hijos. El DNI, el libro de familia, en la cara. Totalmente, en la cara o en el cuerpo. Y es curioso porque es como un lenguaje, y hay mogollón de sociedades que a lo mejor han sido sociedades ágrafas, ¿no? Que no han tenido una historia escrita, pero sin embargo a través de los tatuajes que han perdurado, pues también podemos saber cosas de la historia de estas comunidades. De hecho, aquí hemos bromeado a veces, no en el podcast, sino que en general, con que con que alguien lleve un mal tatu, ya como que te avisa de esta persona. Es decir, si lleva un tribal, por ejemplo, una persona de aquí de tal, ya te puede dar una pista de... Bueno, sí. El tribal fue un error de gente decente, creo yo también, ¿no? A ver, la movida está que yo creo que no se puede juzgar tan alegremente, porque todos hemos sido susceptibles de llevar un tribal, claro. Porque, claro, aquí en Occidente, que es otro tema, ¿no? Como el tatuaje aquí a nosotros nos llega prácticamente sin esta historia. ¿Por qué? Porque el cristianismo prohibió los tatuajes, pese a que siempre han existido los tatuajes religiosos, y de hecho continúan perviviendo. La gente se tatúa a Jesucristo muchísimo. Y de hecho los cristianos coptos, que son una comunidad cristiana que nace en Egipto, siempre han mantenido la tradición del tatuaje. Por ejemplo, cuando hacen una peregrinación a Jerusalén, se tatúan. Que hay un estudio en Jerusalén, que es el más antiguo del mundo, que tiene 28 generaciones de tatuaje religioso. Y entonces, pese a que el tatuaje religioso siempre ha existido, y el cristiano también, fue el cristianismo el que... no solo el cristianismo, también el islam, o sea, las religiones del libro han visto en el tatuaje una manera de profanar la obra de Dios. Entonces, como que no hemos tenido aquí desde hace muchos siglos este tema con el tatuaje, ¿no? Y aquí nos ha llegado ya como importado en una cuestión estética, de moda, que no tiene por qué tener un gran significado. A veces la gente se tatúa la cara de su bebé. Spoiler, no lo hagáis, porque no hay un solo bebé tatuado. Espérate a que tu hijo crezca. Claro, y ya ves qué cara tiene. Claro, o sea, no os tatuáis bebés, pero bueno, pese a que nos tatuamos cosas que tienen significado, no es un significado que tenga que ver con nuestra cultura o con nuestra tradición. Claro, y cuando vemos estos diseños tribales, ya sea maorís, pero es que encima lo de tribal en sí es tan racista. ¿De qué tribu? O sea, ¿cómo que tribal? Quiero decir, es que lo de tribu también es una palabra que también tiene su carga imperialista y su carga colonialista, ¿no? Pero hazme un tribal, yo qué sé. Bueno, pero quiero decirte, ¿qué sentido tiene hacer un diseño que además no representa
a ninguna tribu en concreto, sino que es como una reificación de lo tribal. Yo qué sé, pues ponme así como unos dibujos con unas puntas y tal, o hazme un maorí. Pero ¿tú qué sabes de la cultura maorí? ¿Sabes? No, un tatuaje samoano. ¿Por qué? Pero es verdad que esa fascinación existe porque vemos en el adorno del cuerpo, en lo que es el ornamento, vemos algo muy atractivo. Claro. Y es normal que sintamos, o sea, una mezcla entre la exotización fruto de nuestra mente colonizadora o sea, de cómo hemos exotizado siempre a estas culturas. Y que realmente hay una parte estética importante, son bonitos, pues es el caldo de cultivo perfecto para que la gente aquí se esté tatuando cosas. Sí. Claro que en Samoa o en Borneo pues deben estar diciendo, señora, ¿por qué llevas ahí? Claro, y de hecho habrá gente que se tatuará cosas sabiendo incluso de dónde vienen. Habrá un montón de gente que no sabe nada, pero mucha gente se hará tatuajes de estos que tienen una relevancia, una importancia, que son importantes en su cultura, y es más, que solo te los tienes que ganar y tal, y se los harán con ese privilegio de poder pagar por hacérselos. Sí, y se sentirán bien. Y también hay gente que lo hace como un homenaje. Si el homenaje es válido o no, es decir, tú tienes mucho interés por una determinada cultura y decides hacerte un tatuaje como homenaje, ¿no? Esto pasa mucho pues con yo qué sé, pues con un montón de cosas, ¿no? Hay muchísima gente que se tatúa motivos budistas y no tienen ningún vínculo con el budismo, simplemente es como que encuentran, como que conectan con algún concepto concreto del budismo, con la filosofía, y lo ven como una especie de homenaje. Y es verdad que las fronteras entre la apropiación cultural, el homenaje y demás son bastante porosas, porque incluso tatuadores de estas comunidades que están como reivindicando su cultura y popularizando sus tatuajes tradicionales para evitar que se pierdan, porque es verdad que también se pierden, están tatuando a gente que no es de su cultura, como diciendo, no, es que a mí me gusta que mi cultura se difunda y se divulgue, y cuanta más gente lo lleve, pues más conocido será. O sea que está siempre como esta doble manera de verlo, que es bastante interesante. No lo sé, yo no tengo una opinión formada con eso. Sí que creo que evidentemente cuando hay algo que tiene un significado muy profundo para una determinada comunidad y tú simplemente lo eliges de Pinterest sin saber nada, creo que no mola. Obviamente, porque simplemente pregúntate ¿por qué? ¿Por qué quieres tú hacerte un tatuaje samoano? O sea, ¿cuál es la movida? Pero por otra parte, sí que entiendo pues la fascinación que podemos sentir por determinadas culturas, y que en un momento dado te sientas tan vinculado que quieras hacerlo, ¿no? Hay un antropólogo que es el mayor, para mí al menos, la mayor eminencia en el mundo del tatuaje, que se llama Lars Krutak, que es un antropólogo estadounidense que se ha dedicado a recorrer el mundo y ha documentado la historia del tatuaje de una manera, o sea, es que es increíble. Y él, por ejemplo, tiene muchos tatuajes de muchas sociedades a las que ha visitado. Y se las ha ganado. Y él hizo una serie con Discovery Channel que se llama Tattoo Hunter, que es muy interesante, pese a que es muy difícil de encontrar. Yo solo he visto un capítulo que está en Vimeo, que lo podéis buscar. Tattoo Hunter está. Que es el de, él se va a Papúa Nueva Guinea. En este caso no es tanto un tatuaje, sino una escarificación, una modificación corporal, para asistir al rito de esta modificación corporal, que es unos cortes que se hacen en la piel con unas cuchillas, y de manera que provocan una cicatriz, un queloide, una cicatriz abultada. Entonces te lo hacen de manera que todos estos bultitos te dan el aspecto de un cocodrilo. Entonces para ellos es el rito de paso para convertirse en un hombre, es convertirse en un cocodrilo. Y ese rito de paso se hace en la Casa de los Espíritus, que es este espacio liminal donde sucede el tránsito. Y entonces él se va allí y se lo hacen. Y entonces uno de los dirigentes, ¿no?, de esta comunidad lo cuenta, dice, es que yo creo que él no lo va a soportar. No lo va a soportar. Y es el primer blanco al que se lo vamos a hacer. Pero como que interpretan que él ha mostrado tanto respeto por conocer su rito y su cultura, que le dan la oportunidad de someterse a este rito. Y él lo hace. Y hostia. Entonces, lo pasa mal. Lars Krutak mola porque es un estadounidense en cuyo cuerpo hay todo un mapa de tatuajes del mundo, y es bastante interesante. Supongo que al final todo depende también un poco del enfoque y de cómo te acerques y todo. Claro, al final, hablando. Sí, porque a él le preocupa mucho que, de la misma manera que se sabe que por culpa de la globalización todos los días se están perdiendo idiomas, se están perdiendo lenguas,
él opina que el tatuaje es un lenguaje que también se está perdiendo. Porque es verdad que hay comunidades en las que a lo mejor el tatuaje tradicional quedan 4 abuelas de 88 años que lo tienen en su cara, y cuando mueran esa manera de tatuar y todo ese lenguaje que nos habla de su cultura se va a perder. Entonces él hace una tarea increíble de divulgación, y muchísima gente dentro de estas comunidades están recuperando su tatuaje tradicional, como lo que te decía esta presentadora y esta ministra de Nueva Zelanda, que están como recuperando el tatuaje maorí para ponerlo en primer plano, ¿no? Como algo que es... que es tan importante como su idioma o como cualquier otro aspecto de su cultura. Y es muy interesante. Y luego también hay una parte súper fascinante para mí, que es el tatuaje vinculado a la criminalidad. Ajá, sí. Por ejemplo, el tatuaje japonés, el tatuaje de la yakuza, es muy... A mí me parece como que es muy curioso como cada tatuaje, pese a que los tatuajes criminales tienen siempre muchas características en común, como que son también considerados ritos de paso, son contratos que tú firmas, porque tú te haces un tatuaje que te vincula a una mafia. Ajá. Y es una manera de asegurar tu lealtad, es un contrato que firmas en tu propio cuerpo, con tu propia piel. Pero como siempre tienen características de la cultura concreta en la que se adscriben, ¿no? Por ejemplo, el tatuaje japonés, por ejemplo, Horiyoshi III, que es un tatuador japonés como súper eminente y que es pues un gran maestro, que es ya muy mayor y tal, él hablaba de que la cultura japonesa tiene que ver con lo que está en la sombra. Entonces, claro, todos sabemos que el tatuaje de la yakuza es un tatuaje que se hace de manera que se pueda tapar con un traje. Te cubre prácticamente el cuerpo entero, porque se hacen estos bodysuits. O sea, estos como que te tatúas todo el cuerpo. Dragones gigantescos por la espalda. Claro, pero dejan de manera que tú con un traje nadie sepa que tú tienes estos tatuajes. Claro. De manera que es algo que tú llevas contigo de una manera muy heavy, porque te cubre mucha parte de tu cuerpo, pero lo puedes esconder. Y eso tiene mucho que ver, según este hombre, por ejemplo, con su propia cultura. Con la cultura de que la belleza no tiene que estar a la vista, no tiene que ser algo muy obvio, y tiene que ver con lo que queda en la sombra. De hecho, es característico los trajes en la yakuza, ¿no? Claro. Son un poco característicos los trajes. Claro, sí. Entonces es curioso, por ejemplo, cómo si te vas al tatuaje criminal vinculado a las maras hondureñas o de Salvador o mexicanas, es todo lo contrario. Es gente que bueno, no siempre, o sea, hay de muchos tipos. Evidentemente los grandes capos no se tatúan la cara porque saben que es llevar... Pero hay mucha gente que, como lealtad a la mara, se tatúan en la frente. Mara salvatrucha. ¿Sabes? Que es como, cariño. Como la cultura latina, que es mucho más abierta, mucho más, ¿no? Tiene este rollo como más de todo más hacia afuera. De gritarlo a los 4 vientos. Claro. Y ves como el tatuaje criminal es lo que te digo, obviamente los grandes capos no hacen esto porque saben que no es muy inteligente, pero es un tatuaje muy extremo. O sea, hay muchísimos miembros de maras que llevan toda la cara tatuada, con simbología que te vincula directamente con la banda criminal. Sí. O sea, la gente tatúa, pues hay diferentes simbologías. El 13, que es el 18, que es otra mara, MS, que significa mara salvatrucha, y toda una simbología. Y cómo esto tú lo estás gritando a los 4 vientos. Y cómo han creado todo este estilo de tatuaje con estas tipografías muy agresivas y tal, para dejar muy claro mi pertenencia, que lo sepa todo el mundo. Y luego, por ejemplo, el tatuaje criminal ruso, que también me resulta muy, muy fascinante, porque es todo un lenguaje. O sea, porque, por ejemplo, el tatuaje japonés no significa... Es decir, lo que se tatúan son historias épicas que tienen que ver con la cultura japonesa en general. Es decir, tú, si eres un japonés que no tienes nada que ver con la yakuza, y un yakuza, podéis llevar el mismo tatuaje. Porque simplemente estáis eligiendo elementos de su cultura o representando gestas épicas de un pasado, del pasado de Japón. Sin embargo, el tatuaje criminal ruso sí que cada cosa significa una cosa muy concreta. Y es una manera de, en la cárcel, contar tu historia para que todo el mundo sepa quién eres, por qué estás ahí, cuántas condenas has cumplido, por qué estás ahí, qué clase de persona eres, y todos poder comunicarse con ese lenguaje que está escrito en el cuerpo. Y luego hay cosas como muy interesantes, porque pues hay mucha gente que se tatúa en el pecho pues la cara de Marx o de Engels o de Lenin o de Stalin o de todos. Podríamos pensar que es una declaración política o una declaración ideológica. Nada más lejos. Simplemente es la manera de proteger
de protegerte tu parte más vulnerable, que es el pecho, porque ningún guardia dispararía sobre la cara de Marx o de Lenin o de Stalin, porque sería una falta de respeto a la historia de Rusia. Entonces, si alguna vez están contra la espada y la pared, se descamisan. Claro. A ver, es que lo estoy parece visualizando. ser que como que ir sin camisa por una cárcel rusa es algo bastante habitual. O sea, no sé. Ya. También porque es la manera en la que tú muestras tus credenciales, ¿no? Pues si Pero llevas Rusia es un mal sitio para ir sin camiseta, también te lo digo. Yo imagino que en una cárcel rusa no tendrán calefacción de gas, ¿sabes? Ni de butano. Pero bueno, claro. También es esta gente... Son rusos, van sin camisa. Entonces yo qué sé, pues si tú llevas un puñal tatuado atravesándote el cuello, pues eso significa pues que has matado a gente y que como que te puedes ofrecer para ese tipo de trabajitos. Es como un Infojobs Exacto, extraño. es tu currículum. Tu currículum es claro. Pues ese tipo, ¿no? Vale. Y es muy interesante porque además el estilo del tatuaje criminal ruso, que a mí me parece fascinante, se parece un poco como al tradicional norteamericano, pero es más tosco, más negro. Y es muy guay, muy guay. Y todo tiene un significado. Entonces, cuando tú entras a una cárcel, no sé si esto será siempre, pero esto es lo que yo he leído, a ti te preguntan, ¿asumes tus tatuajes? Que eso significa, lo que cuentan tus tatuajes lo vamos a interpretar con este código, o eres un flipado que te has tatuado el cuchillo ese porque se ha puesto de moda. Porque eso pasará, obviamente, ya dentro de cada cultura. Claro. Habrá, no impostores, pero sí gente que... Claro, entonces si tú asumes tus tatuajes, asumes que la gente te va a juzgar y te va a tratar conforme a lo que tus tatuajes cuentan. Claro. Si no los asumes, te van a dar un trozo de vidrio para que te los arranques, para que te los jodas. Joder. Porque estás en un lugar en el que el idioma que se habla es ese. Entonces tú no puedes estar contando una cosa que sea mentira, ¿sabes? Y me parece como que todo al final tiene... O sea, como que en todas las culturas al final está esto del tatuaje como algo mucho más profundo que el hacerte un dibujito, porque sí, en la piel. Y me he dado cuenta con todo este aprendizaje, que podría estar horas aquí pegándote la turra, pero me he dado cuenta de cómo de importante es para la historia de la humanidad y de cómo muchas veces lo banalizamos como si fuera un simple adorno, cuando es un tipo de arte que lleva con nosotros desde los albores de la humanidad, y que es capaz de contarnos un montón de cosas sobre personas que vivieron antes que nosotros, sobre su relación con el cuerpo. Y entonces me gustaría leer, para terminar esta sección, Perfecto. un fragmento de un libro que me ha volado la cabeza, que es de David Le Breton, que es un sociólogo y antropólogo francés, que es increíble porque la antropología es una ciencia social maravillosa, entre otras cosas porque, pese a ser una ciencia social, no es tan ciencia objetiva y empírica como pueden ser otras, como la psicología o la sociología, y entonces ofrece la posibilidad de que cuando un antropólogo escribe bien, se puede permitir un poquito más de literatura. Y David Le Breton escribe muy bien. Y Pues entonces Demuéstralo. cuenta cosas muy... O sea, escribe que te cagas. Voy a ello, ¿vale? Esto es del libro El tatuaje de David Le Breton, que yo os recomiendo que leáis porque es precioso. La condición humana es corporal. Asunto de identidad, tanto individual como colectiva, el cuerpo es el espacio que se muestra para que los demás lo lean e interpreten. La piel es, ante todo, prueba de presencia en el mundo. A través de ella se nos reconoce, se nos nombra, se nos identifica con un género, con un saber estar o seducir, con una edad, una etnia o una condición social. Envuelve y encarna a la persona asemejándola a otras o diferenciándola, según sean los signos en liza, su textura, su tez, sus cicatrices, sus rasgos particulares, lunares, arrugas, etc., dibujan un paisaje único. Al igual que los archivos, la piel conserva los rastros de la historia personal como un palimpsesto del que solo su dueño tiene la llave de lectura. Antiguas quemaduras, heridas, operaciones, vacunas, fracturas, etc. Recordemos ese hermoso pasaje del canto 19 de la Odisea, cuando Ulises, en su vuelta a Ítaca, es reconocido por su vieja nodriza Euríclea gracias a la cicatriz en su muslo. La huella cutánea se convierte en signo de identidad, más aún cuando nace por elección, como ocurre con el tatuaje. Sirve para nombrar los cuerpos anónimos que en una escena del crimen o en un campo de batalla ya solo se distinguen por sus rasgos propios. Tatuajes u otras particularidades de la piel son entonces el único documento de identidad. Como dice Carlos Trossmann, la piel es una cartografía de nuestra relación con el mundo.
La piel es lugar a la vez de apertura y de cierre ante el mundo, según decida el individuo, frontera simbólica entre los adentros y el afuera, entre el interior y el exterior, entre uno mismo y el otro. En una especie de intervalo marca el límite cambiante de la relación del individuo con el mundo superficie, sobre la que se proyectan significados. Encarna la interioridad, es el camino que conduce a lo más hondo de uno mismo. Sismógrafo de nuestro sentido de identidad, traduce estados de ánimo. Al cristalizar parte del vínculo social, es también lugar donde resolver tensiones y deshacer crispaciones. Zona fronteriza que protege de las agresiones externas o de las tensiones íntimas. La piel encauza nuestro sentido de la existencia y nos protege de la sensación de ser víctimas del caos y de la vulnerabilidad. Pantalla donde, con las innumerables formas de escenificación de la apariencia que ofrece nuestro mundo contemporáneo, proyectar una identidad soñada. La piel arraiga el sentido del yo en una carne que nos singulariza. Las marcas del cuerpo son como contrafuertes de la identidad, delimitaciones de nuestro ser. Tan antiguas como la humanidad, esas marcas participan del proceso de apropiación simbólica del yo y del mundo circundante. En nuestras sociedades individualistas, quien no se reconozca a sí mismo en su propia existencia puede intervenir en su piel para cincelarla de otro modo. Actuar sobre ella significa cambiar el ángulo de la relación con el mundo. Tallar la carne es tallar una imagen deseable del yo, modificando su forma. La piel es el lugar donde se fabrica la identidad. Tanto es así que las marcas añadidas deliberadamente se convierten en signos de identidad que se lucen sobre la propia carne. El sentido del yo echa sus raíces en la piel, en cuanto lugar inmediato del contacto con los otros y con el mundo. ¿Te parece precioso esto? Está muy bien, Monty Peiro. Pues me parece súper bonito. Todos a tatuarse, pero cosas guays. Pero cosas guays. Pues no, nada. Nada de... ¿Te ha gustado? Sí. Muy bien, me alegro. Pero no me voy a tatuar. Muy bien. Cosas que no sé. Monty Peiro, ¿qué pasa? Después de tu lección magistral sobre tatuajes y antropología, vamos con algo mucho más, ¿cómo se diría? Más mundano. Más prosaico. Pero no por ello menos interesante, porque son cosas que nos mueven y nos agitan como sociedad. Uh-huh. Y es que hace unos programas estuvimos hablando de la polémica de Estirando el Chicle, todo lo que pasó en verano con el tema trans y el de Patricia Sornosa, bla, bla, bla. Haber invitado a Patricia Sornosa a su programa y la reacción de ellas, las disculpas y todo esto. Pues ha sido noticia Victoria Martín por un extracto de su programa, que creo que no es un extracto del programa, sino que es como una grabación. Sí que es un extracto, pero no fue público. Ha sido una cosa que se ha filtrado. ¿Ah, sí? Ah, eso no lo sabía. Sí, es que no forma parte del programa. Me da la sensación, porque está como grabado así chungamente. No está capturado bien. Y nada, básicamente no sé si ponerlo. No sé si poner lo que dice para entrar un poco para poder hablar bien de ello y que la gente sepa un poco a lo que nos estamos refiriendo. Vale. Vamos a ponerlo, va. Quiero hablar de una cosa, no sé si se puede decir ya todavía o no se puede, pero quiero decir que Ángela Rodríguez Pam, secretaria del Estado de Igualdad, simplemente creo de verdad que debería dejar el gobierno y perseguir su verdadero sueño, el que tenía que haber seguido si no se hubiera dado por vencida, como vendedora de cosmética mariquilla a puerta fría. Todas las personas de izquierda no tenemos que agachar el lomo y decir que esta tremenda indocumentada nos tiene que parecer impecables. De verdad, no tenemos que hacerlo, chicas. En serio, os digo una cosa. Que penséis por vosotras mismas únicamente, porque nos la están colando a lo más grande. Vale, pues como vemos, a Victoria Martín ya le suda el coño absolutamente todo. Sí. Iba a muerte contra Ángela Rodríguez. Contra Ángela Rodríguez, que es la secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género. Que obviamente es innegable a día de hoy que esta ley ha tenido problemas obvios que no se han sabido planificar y no sé qué. Pero hay algo en cómo ella habla y sobre todo este clasismo a la hora de decir que se tiene que volver a vender cosmética. Sí. Que no es muy agradable, sobre todo teniendo en cuenta que viene de alguien que en teoría todos hemos asumido y hemos pensado que viene de un lado progresista y el lado correcto de la historia, ¿no? Uh-huh. Y estamos como todos muy en shock con el devenir de Victoria Martín, que era una persona que a nosotros personalmente nos ha encantado. Sí. A mí, yo me he reído muchísimo y a mí Victoria Martín me parece...
pese a todo esto, ella en sí me parece una cómica excelente. Yo me he reído muchísimo con Victoria Martín. Es verdad que como dijimos cuando hablamos de este tema, algo se rompió. Sí. Y yo además, el tema de que los podcasts madrileños se reproduzcan por gemación es algo que tampoco llevo bien. Y es como, bueno, después de Estirando el Chicle, no me apetece ahora escuchar el podcast de Victoria Martín, el podcast de Carolina Iglesias, no me apetece. Simplemente porque no dispongo de tanto tiempo y he desconectado. Yeah. A mí esto Sí, a mí también. todo lo que pasa me ha igual. causado un dolor, como, no quiero manchar el recuerdo que tengo de Estirando el Chicle, y pues mi decisión ha sido, no estoy escuchando esto, ya no estoy conectando, pero tampoco lo estoy afrontando mucho porque me causa porque duele, claro. porque para mí eran personas muy importantes y no entiendo algunas cosas, no entiendo nada. Hemos venido aquí un poco sin paracaídas para hablar un poco del tema y y reflexiones que podemos tener acerca de esto. A mí lo primero que me conduce a pensar es si podemos llegar a entender este devenir, para dar una explicación más que otra cosa. No tiene que ver tanto con el defenderla ni nada, sino el entender, porque al final, yo qué sé, hacemos este podcast para entender las cosas y para reflexionar sobre ello. Yo creo que puedo llegar a entender en determinado punto cómo a veces ciertos debates que ocurren en redes sociales, sobre todo, se crispan tanto cuando estamos en Twitter, sobre todo, tienes que ser muy directo y en muy pocos caracteres tienes que soltar una muy gorda para que todo el mundo te escuche y te entienda. Cómo eso puede generar una rabia por parte de Victoria Martín en este caso, que diga: mira, estoy hasta el coño de todos y de todas y voy a ser una persona totalmente fría, distante, y que voy a insultar cuando me salga del coño a cualquier persona. Claro, sí, porque es verdad que todo el entorno que se crea en torno a cuando alguien se vuelve famoso y viene de lo que nosotros interpretamos abajo, que luego eso también es otro tema. Sí. Pero bueno, que es alguien que pues es un podcast que empieza de manera independiente, con dos cómicas que empiezan desde cero y nos gusta mucho. También tendemos a la idealización y a querer que esas personas nos representen en absolutamente todo. Claro. Caemos en estas idealizaciones que luego traen las grandes decepciones y como que creo que tendemos mucho al maniqueísmo en cuanto a que la gente es o súper buena y nos representa en todo, o luego ya son monstruos a los que detestamos porque ya no nos representan. Y al final estas personas también, cómo tienen que vivirlo es muy complicado y a veces entiendo que en los entornos que generamos sea todo tan crispado y tan violento que no seamos capaces ni por nuestra parte como público de entender que no deberíamos ni idealizar tanto, ni sentirnos tan decepcionados, ni las personas a las que les sucede esto, las personas famosas que se convierten en famosas de la noche a la mañana y tienen que gestionar este éxito y esta sobreexposición y que todo el mundo les mire con lupa y que cada cosa que hagan la gente sienta que representa a un montón de gente y les exijamos que estén formadas en absolutamente todo y que jamás metan la pata. Para ellos debe ser también muy violento recibir cierta... Con eso no estoy justificando nada, No, claro. Simplemente, de hecho a mí, como ya dijimos, las disculpas de Estirando el Chicle por lo de Partida Sonosa me parecieron completamente insuficientes y ahí empezó como mi particular descuelgue de todo esto porque no entendí nada, ¿vale? Ni cosas que han sucedido después, no las entiendo. Entonces, claro, ¿cómo hemos llegado a un punto en el que ya la dinámica es esta? Sí. Y es muy difícil, porque actuar desde la sobreexposición es muy difícil ser libre. Entonces yo al final creo que Victoria Martín está optando por el camino del medio, que es: me van a rajar igual, me van a criticar igual. Pues no sé, como que ando también un poco en este humor de los 2000, que luego han continuado trayendo hasta nuestra época gente como David Suárez y tal, que es como de, yo voy a decir la más gorda, de la manera más agresiva, como si todo es violencia, nada es violencia. Claro. No lo sé, no lo entiendo, pero a mí personalmente no me está gustando. Claro, la conclusión a la que llegas es que como mucha gente se libra de todas estas polémicas porque directamente no dicen absolutamente nada, se mantienen un poco en los márgenes. Hay un gran ejemplo, que creo que es el ejemplo más claro, que es David Broncano, aunque no está exento nunca de polémica porque es como el objetivo del
del feminismo, del humor feminista, que siempre le tiene a él como referencia de humor de tíos y no sé qué. Pero es cierto que él jamás se pronuncia en redes sociales, precisamente creo que por esto, porque tiene clarísimo que no hay manera. Que no hay manera. Es una lástima porque creo, lo hemos mencionado más de una vez aquí, el típico problema de señalar la luna y mirar el dedo y todo esto que tiene las redes sociales de perder debates, de perder de vista los debates. Una cosa que tú siempre has reivindicado. Otra vez hemos perdido una oportunidad de debatir como Dios manda porque preferimos etiquetar muy fuerte a una persona antes que decir ¿por qué esta persona ha dicho esto? ¿Por qué no debería decirlo? Lo que sea. ¿Cuál es el debate interesante que hay de fondo? Claro. Sí, a mí por ejemplo me molesta un poco la simplificación, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó lo de estirando el chicle. Yo personalmente creo que contra la transfobia hay que posicionarse de manera muy clara. Sí. Pero creo que entre la transfobia y el transactivismo hay un espectro enorme en el que se mueve mucha gente. Quiero decir, para mí Patricia Sornosa es TERF, desde luego. Sí. Estirando el chicle, ¿ellas son TERFs? Yo creo que no. Yo creo que decirle a alguien TERF sin más, cuando ellas no han dicho nada TERF, es simplificarlo todo mucho. Sí. Ellas no creo que sean TERFs. Yo no lo pienso. Ahora, que son equidistantes y que piensan que pueden no ser TERFs y relacionarse con gente TERF y que eso no está mal, sí. Claro. Y ese es el problema. Yo tampoco creo que haya que no relacionarse con gente TERF, pero creo que hay que confrontarles. Claro. Entonces, en ese programa se perdió una gran oportunidad de confrontar ciertas cosas con Patricia Sornosa. Pero creo que decir, no, son TERFs y ya está, también simplifica mucho porque de verdad que las cosas, por desgracia, en el momento en el que estamos con este tema, no son tan sencillas. Ojalá llegue el día en el que sean súper sencillas. Pero creo que en todo ese rango que queda en medio entre ser súper transactivista y ser transexcluyente, hay un montón de gente situada en ese espectro a la que tenemos que ganar para la causa y con la que tenemos que debatir y a la que tenemos que convencer. Claro. Porque se supone que es lo que queremos, ¿no? Al menos convencerlos para traerlos al activismo, aunque sea un activismo tibio, pero sí un activismo. Sí, o al activismo o al convencimiento. O sea, creo que es ahí, en esas arenas, donde hay que ganar a la gente y convencer, porque se supone que cuando tú crees en una causa, joder, quieres convencer a la gente para que se una a tu causa. Y ahí es donde se pierden esos debates, creo yo. Sí. Entonces, yo creo que no le hacemos ningún favor. Ni ellas hacen un favor a la causa siendo completamente tibias, ni tampoco simplemente dicen, son transfobas, cuando ellas no han dicho nada transfobo. Obviamente han cedido su espacio a una persona transfoba a la que además no han confrontado. Y es ahí donde deberíamos debatir sobre, ¿sabes? Lo interesante. No tanto en el decir, son unas transfobas, porque claro, es que es absurdo, es que las cosas no son tan maniqueas, creo yo. Yo creo que se ha heredado un lenguaje combativo en redes, heredado de algunos años ya con el feminismo, donde el feminismo decidió que no iban a pasar absolutamente nada de medias tintas del patriarcado en general, de los hombres en particular, y hay una cosa que hay una típica respuesta de muchos tíos hace muchos años que se decía, es que si sois muy agresivas, los tíos se van a hacer machistas de lo agresivas que sois. Que era una cosa que se atacó mucho en su momento, que se dijo, no, perdona, pero esto no lo vamos a tolerar porque si tú te haces machista porque te hablamos de feminismo, es que eres un machista. Claro, es que y no te da la gana. Yo creo que es distinto, quiero decir. Claro, porque es distinto. Las reivindicaciones sobre el tema trans, yo creo que tienen que ser completamente vehementes, porque son derechos humanos y no hay discusión. No hay discusión. Pero sí que creo que hay mucha gente que, bien por desinformación, porque es un tema complejo, porque es un tema que está de actualidad hace relativamente poco, pese a que las personas trans existen desde los albores de la humanidad, igual que los tatuajes. Sí. Me refiero, creo que es un tema que está muy de actualidad, que la actualidad va muy rápido y que hay mucha gente que no se está enterando de lo que está sucediendo, y creo que ahí hay buenas oportunidades para explicar qué sucede. Claro. Porque si nosotros cometemos el error táctico de reducirlo todo de una manera
tan maniquea y sin dar explicaciones, el otro lado sí que va a dar explicaciones. Claro. Y entonces está como convenciendo, puede convencer a esa gente que simplemente no tienen, o sea, no están posicionados contra la causa, simplemente Claro. a lo mejor no tienen la información. Exacto. O no tal. Eso es lo que yo creo. A lo mejor pasado mañana pienso otra cosa. Puede ser porque estoy reflexionando en voz alta sobre cosas que no tengo una opinión cerrada ni formada, Claro. pero me da esa sensación. Claro, pero la movida es que mucha gente, seguramente, no es que se vaya a volver, o sea, famosos que puedan ser recriminados, ¿no? No tienen por qué hacerse transexcluyentes, pero igual dicen, mira, yo de este tema Claro. no quiero hablar. Y no voy a hablar nunca ya en mis espacios y no Porque quiero es una saber movida nada. y tal. Porque me ha causado dolor, me ha causado ataques. Entonces, y esto es posible. Es decir, una buena persona puede agobiarse mucho con esto Claro. porque trae mucha ansiedad y mucha relevancia y teniendo en cuenta que la gente famosa y gente importante recibe mucho feedback, Claro. muchísimo, más del que podemos imaginarnos, pues ya no perderlo en el otro bando, pero sí rollo gente nada concienciada porque le agobia el tema. Total. Y es una lástima porque es buena gente que seguramente Claro. podría estar perfectamente en nuestra movida, Total. pero se pierde con esto. Así que bueno. Bueno, pues aquí queda esta reflexión que queríamos debatir de manera improvisada un poco y tal. Y, Para expiar un poco nuestras penas, ¿no? Porque es un drama. Perder a alguien como Victoria Martín es una cosa bastante desagradable porque Victoria Martín de verdad Sí. ha sido una cosa maravillosa todo este tiempo. Y bueno, pues nos jodemos, Montipeiro. Pues sí. Y llegamos al final de este programa. Sí. Vamos Ya a está, recordar lo del está muy Patreon, bien, sí. patreon.com/todo mal. Esta semana ha habido Patreons ¿Ah, sí? nuevos, Ujú. unas personas de verdad maravillosas. Javi, mi amigo Javi. Javi Ortega, guitarrista, Muy bien. fantástico. Bueno, igual no quería que dijera su apellido. Ya, Bueno, tampoco es un apellido muy común. Es un guitarrista maravilloso, es una persona excelente que nos está dando su dinero. Junto Perfecto, a gracias, Carlos, que es otro oyente que también nos Muchas escucha desde hace gracias. mucho tiempo y han decidido hacerse Patreons como las personas buenas que son. Perfecto. Patreon.com/todo mal. Desde Ujú. 2 euros al mes puedes financiar tu Y sí. podcast de cabecera. Perfecto. Y nos vamos a despedir con un grupo ¿Con qué? que justamente me ha descubierto Jorge Salas, nuestro anterior entrevistado, Ujú. que se llaman Sandré, es una banda de Barcelona que estoy completamente obsesionada. Y Ah. esta canción se llama Miedo la vida. Ideal. Pues nada, la semana que viene, Más y o peor.